El tema de hoy día es hablar de las modificaciones de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Entonces, se han planteado 5 temas que vamos a ir tratando con cada uno. Cada uno, como dijimos, va a presentar su propuesta, sus ideas sobre los temas que propongamos. Luego hay una ronda de preguntas y, en fin, vamos a comenzar entonces conociendo de quiénes son ustedes y cuál es su especialidad en el tema, por qué consideran interesante el tema de la de desarrollo humano sostenible y qué pueden aportarnos por cada uno por su lado en este tema. Empecemos con Fanny, por favor, Fanny. Cuéntanos de tu experiencia en el tema. Buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Fanny Salas, yo soy abogada de profesión. He sido funcionaria pública por muchos años en distintas municipalidades, pero yo creo que más que funcionaria pública he seguido la carrera pública desde abajo, ¿no? He sido cesigrista, practicante, he atendido en módulo, he estado de asesora legal, y así hasta llegar a subgerente, gerente, funcionaria en muchos años. Y he trabajado con distintos gobiernos locales, distintos alcaldes y he podido también pues eh, saber de cerca cómo es el pensamiento político de nuestras autoridades en general, ¿no? Ya desde hace 5 años atrás, o 6 creo me parece, decidí alejarme ya de la carrera pública y fundé un estudio que se dedica a ver, FCR, que se dedica a ver todo lo que es saneamiento físico, legal y asesoría para todo aquel que quiera gestionar un proyecto inmobiliario, ¿no? Dada la complejidad que a veces tiene el poder llevar los procedimientos administrativos ante las municipalidades y registros públicos, ¿no? Eso es un poquito en resumen qué es lo que me dedico ahora, ¿no? Gracias, Fanny. Víctor, por favor, cuéntanos de tu experiencia. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Víctor Galvez. Yo soy ingeniero civil de la Católica. Llevo más de 20 años ligado, digamos, con el sector construcción y el sector inmobiliario. Desde hace casi, ¿qué será?, 10 años aproximadamente me volví promotor inmobiliario, ejecutando diversos proyectos específicamente de vivienda en diversos distritos y más como conocimiento debido a lo que me dedico. He estudiado bastante sobre el tema de regulación, si bien no es mi especialidad. He tratado, digamos, de mantenerme al día en las modificaciones tanto de las leyes como de los proyectos de ley que se han ido presentando. Creo que la experiencia que he tenido, digamos, como promotor, me ha permitido ver que qué cosas buenas existen en la ley para poder generar una ciudad mucho más vivible y qué cosas podrían mejorarse para que la vivienda sea mucho más accesible al público desde el punto de vista, digamos, empresarial, porque la ejecución para que la vivienda al final llegue al público está canalizado a través del sector privado. Y por lo tanto, debemos ver cómo podemos juntar opiniones para que al final la persona beneficiada sea el ciudadano peruano. Entonces, creo que estos años de experiencia y los más de 70 proyectos que ha ejecutado mi empresa, digamos, nos ha dado una especie de know-how empírico sobre cómo funcionan las leyes y qué es lo que nosotros visualizamos como debería funcionar. Perfecto, Víctor. Y Andrés, bienvenido. Nos acompañas desde Colombia el día de hoy. Estamos contando la experiencia de cada uno. Cuéntanos, por favor, cuál es tu experiencia en el mercado. Hola José Carlos, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Buen día. Hola Fernando, hola Bruno, hola Fanny, hola Víctor. Bueno, mi nombre es Andrés Devoto, yo soy abogado, eh, me dedico a temas de derecho urbano, inmobiliario, municipal, así que me especializo en eso. Desde el sector privado, bueno, soy abogado del Estudio Muñiz, pero no voy a hablar en nombre como abogado del Estudio Muñiz, voy a hablar en nombre de Andrés Devoto, y me da un poco más de libertad. Soy investigador del Grupo CONUR de la Católica, que es un grupo de investigación en urbanismo. Y bueno, he asesorado entidades públicas, gremios, personas que quieren construir
y encantado de estar con ustedes aquí desde la Universidad de Rosario, en Colombia. He hecho todo lo posible, disculpe la tardanza, me he golpeado el dedo pequeño del pie, no puedo caminar muy bien, pero he venido saltando en un pie porque me interesa estar aquí con ustedes. Gracias. Fernando, tu turno, por favor, cuéntanos. Hola Andrés, gracias José Carlos. Bueno, Fernando Velarde, soy gerente de B+, pero hoy vengo aquí más igual que Andrés, igual que todos nosotros, a dar mi opinión, ¿no? Soy apasionado del urbanismo, he hecho un montón de estudios de mercado y siempre estoy investigando este tema porque me interesa participar, me interesa aportar, me interesa de que esta ley realmente salga y vaya por buen camino porque si se logra de forma correcta va a significar realmente una reforma estructural que puede traer un desarrollo muy, muy potente, porque o sea, lo que la ley va a hacer es hacer más eficiente la ciudad, desarrollo urbano sostenible es eficiencia, y una ciudad más eficiente es una economía más potente tiene que ver también con salud y felicidad, ¿no? Entonces, finalmente, creo que todos tenemos los mismos intereses y debemos de discutir de esto abiertamente. Gracias, Fernando. Bueno, estamos también Bruno Tueste y yo, que vamos a estar en la moderación y haciendo preguntas. Bruno, por favor, coméntanos de ti. Hola, hola, José Carlos, ¿qué tal? Un gusto a todos. Bueno, yo soy Bruno Tuesta, yo soy analista y periodista de la revista Semana Económica. Ya vengo cubriendo temas inmobiliarios desde hace un buen tiempo. Estoy en la revista ya hace más de un año. Y bueno, es un tema que, al igual que Fernando, evidentemente, salvando las distancias, es un tema que me apasiona también, un tema que de todas maneras va de alguna manera a tratar de reconfigurar tal vez cómo se estaría moviendo en sí el mercado inmobiliario. Entonces, muy atento a escuchar a ustedes como expertos y estaré ahí por detrás haciendo las consultas respectivas. Gracias, Bruno. Bueno, yo soy José Lumbreras, por último, soy gerente de investigación y proyectos de la empresa Perú Top Publications. Nosotros hacemos el ranking de las top 10.000 hace ya 36 años. Y estamos muy metidos en todo el tema de empresas y mercados. Aparte tengo este podcast de noticias de Comido Resumido. Pero en fin, estamos aquí para hablar hoy día de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Tenemos 5 temas planteados. Como les comentaba al inicio, la idea es que cada uno dé su punto de vista sobre los temas que vamos a plantear y después hará una ronda de preguntas para cada tema. El primer tema que se está planteado es el cambio en la zonificación. ¿Qué piensan de las modificaciones que se está proponiendo con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible? Comenzamos para ir en el mismo orden con Fanny. Sí, bueno, en la ley sí se establecen los cambios de zonificación específicos, señalándose que estos se van a desarrollar en el en los reglamentos, ¿no? Pero yo creo que más allá de eso, habría que analizar por qué no se dan planes urbanos o sea, por qué los distritos o las municipalidades provinciales no sacan planes urbanos. O sea, en la actualidad no existe una municipalidad que tenga un plan urbano vigente y actualizado. Y es que nuestras autoridades, en este caso los alcaldes, no ven como prioridad justamente el desarrollar planes urbanos, ¿no? Tal es así que ya ahora ya en la ley se les va a exigir justamente el que puedan desarrollar estos planes urbanos, inclusive si ellos van a querer hacer obras, por ejemplo, por decirte, si algún alcalde va a querer tener un local comunal o tener algún tipo de equipamiento o poder desarrollar este tipo de equipamientos dentro de su localidad, va a tener que previamente tener aprobado esto en el plan urbano y así poder desarrollarlo, ¿no? Es una manera de repente de obligarlos a hacerlo. Pero yo creo que es importante que más allá de los cambios de zonificación específicos que de repente se puedan dar por un tema de necesidad, ¿no? Las municipalidades puedan empezar a promover dentro de sus jurisdicciones sus planes urbanos, ¿no? Ahora, claro, en ausencia de estos, existen situaciones especiales de urgencia donde sí se van a requerir hacer planes urbanos, perdón, cambios de zonificación específicos de repente para algunos tipos de proyectos especiales en bien de la comunidad, ¿no? Este tipo de proyectos sí requerirían un cambio de zonificación específico, pero tendría que ser la excepción y no la regla, ¿no? La regla debería ser que la municipalidad tenga una herramienta de gestión en un plan urbano, a 10 años, qué sé yo, aprobado por la Municipalidad Provincial o Metropolitana, y que esa sea la herramienta principal
probablemente puedan actualizarlo cada año o cada 2 años, y que los cambios específicos justamente sean la excepción a este tipo debe haber siempre alguna municipalidad que no va a estar pues alineada y sacando o que tenga o que cuente con un plan. Entonces van a poder tener estas alternativas de planes de cambios de zonificación específicos, ¿no? Gracias, Fanny. Víctor, por favor. Bueno, para iniciar, ayer me he estado empapando esta semana con la magnitud que es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Es una ley de más de 100 artículos, es bastante densa, y la veo bastante positiva. O sea, es una ley que era necesaria. Es una ley que en esencia está ordenando las ciudades y está promoviendo, digamos, la vivienda social. Entonces, creo que es una ley que está trayendo muchas cosas positivas al Perú. Eh, mm, Más sobre el tema de zonificación, yo creo que la ley es bastante extensa sobre el tema de zonificación. Creo que está apuntando las cosas de manera correcta, está justamente delimitando cosas que eran importantes, que ayer que quedaban mucho en el aire, y este, siendo un poco más específico justamente con lo que comentaba Fanny, la congresista Yarro había presentado un proyecto de ley en donde conversaba sobre el modificar el cambio de zonificación específico. Y también, entre cosas que he leído en los diarios y demás cosas, que justamente se está tratando de quitar, digamos, la decisión a las municipalidades provinciales sobre el tema de zonificación. Eh, yo creo que, al contrario, está como que tratando de delimitarlo de una manera más clara, porque creo que se ha propuesto que sean las provinciales las que definan y se cambien las zonificaciones tal cual como se ha hecho, digamos, los planes urbanos. Justamente se ha podido ejecutar hace poco el plan MET, que nos hacía bastante necesidad y se está haciendo de manera correcta. Este, pero sí creo que para casos muy específicos, eh, sí debe ser necesario el tema de cambio de zonificación específico, pero esto tiene que darse con mucho cuidado, porque pueden haber personas que quieran beneficiarse de ese tipo de cambio, pero no justos pueden pagar los pecadores. Entonces, lo que debe hacerse es básicamente en la parte de reglamentación poner los candados específicos para que exista la posibilidad, pero que deba definirse claramente. Y obviamente no puede ser algo totalmente, digamos, el camino común. Tiene que ser la excepción, efectivamente. Y tampoco había visto que esto de acá sea de competencia de la municipalidad distrital. Al contrario, sigo viendo que es competencia de la municipalidad, no distrital, sino de la provincial, que debería ser así. Las provinciales son las que deben tener ese ordenamiento. Entonces, acá yo veo que la ley está siendo adecuada, y yo creo que está haciendo muy buenos parámetros, y veo, al menos en las modificaciones que está planteando la congresista, que es más, creo que está un poco tarde porque ya salió, digamos, el primer reglamento y justamente está definiendo esas cosas que me parece que está muy bien. Entonces, por ahí yo creo que vamos por buen camino con la ley y también con la modificación que está solicitando la congresista. Gracias, Víctor. Andrés, por favor. Tu, tu turno. Hola, a ver, yo también estoy de acuerdo con Víctor. Los distritos no planifican. Los distritos no aprueban regulación de suelo. Eso hay que tenerlo claro. Y sí que eso es un tema que se mencionó y que no es correcto. A lo largo de la historia del derecho urbano del suelo, los distritos han querido regular esto, pero claramente hemos visto por la delegación de competencias que han regulado normas not in my backyard, ¿no? Normas de que aquí vive gente como yo, que tiene dinero y que puede pagar estos departamentos. Dicho esto, cambio de zonificación. Tres cosas. Primero, algo en común. Los cambios de zonificación deben ser la excepción y los planes la regla. De acuerdo todos. Segundo punto. Los planes urbanos no pueden contemplarlo todo, entonces tiene que haber un mecanismo para poder cambiar algún tema, ¿no?
algo que podemos concordar todos aquí. Tercero, el cambio, la cambio de zonificación en verdad es una petición administrativa. Más allá de cómo se llame, es una petición administrativa. Y una petición administrativa es un derecho constitucional. Todas las personas podemos solicitar a la administración pública pedidos. El derecho constitucional dice que el derecho de las personas es solicitarlo y recibir una opinión motivada. La administración pública no tiene que decirme sí necesariamente. No es un procedimiento, es una petición. Un procedimiento es, yo pido una licencia de funcionamiento, cumplo A, B y C y me tienen que dar mi licencia de funcionamiento. Por el contrario, un cambio de significación es una petición administrativa. Esos son 3 puntos para concordar. Ahora, vamos a lo que sería un poco más complicado. Hay un montón de abogados que desconocen la regulación urbana y dicen de que no se pueden hacer cambios de zonificación. Están totalmente equivocados. Sí se pueden hacer cambios de zonificación, bajo la ley y el reglamento. ¿Cuál es el único cambio regulatorio? Y aquí hay que precisarlo, que antes uno podía pedirlo y podía ser específico y me dan una ordenanza con el cambio, ¿no? Entonces, yo hablo como abogado, yo hago cabildeo para hacer cambio de zonificación y lo que queríamos es una ordenanza. Ahora no va a ser así. La municipalidad lo que va a hacer es recibir todos los cambios de zonificación y va a ver cuáles sí, cuáles no, y en el año supuestamente va a aprobar una actualización. Entonces, en conclusión, los planes urbanos no es que no van a cambiar, no es que no se puedan hacer cambios de zonificación, no es que se pueden hacer cambios de zonificación solo para temas de vivienda social y otras cosas más. No, se pueden hacer cambios de zonificación, solo que la manera en cómo se aprueban va a ser una vez al año, cada municipalidad lo recoge. Ahora, mi crítica, las municipalidades no recogen información sobre los cambios de zonificación, no la sistematizan, no saben por dónde quieren ir el mercado inmobiliario y tampoco hay incentivos para que lo hagan. Miren, si no hay planes, imagínense que si ya tienes uno, no los van a actualizar. ¿Cuál es la repercusión administrativa de la Contraloría por un funcionario que no lo actualiza? Nada, pues. El incentivo de la administración pública es no cambiarlo nunca. Y decir no, no y no. Entonces, por un lado, la ley no restringe los cambios de zonificación, pero por otro lado, si hay que hacer una crítica, es que hay todos los incentivos para que los funcionarios municipales no cambien nada. ¿Ya? Porque no hay efectos de no hacerlo, ¿correcto? Entonces, ese es un punto importante. Cambio de zonificación tiene que haber porque los planes no pueden preverlo todo. Tal vez este es un poco ya filosófico, ¿no? La información está desperdigada por la realidad y un plan no puede albergarlo todo, siempre va a haber algún caso. Y el cambio de zonificación es este procedimiento para hacerlo, digamos, para hacer posible algún proyecto, ¿no? Entonces, la norma ya, el proyecto Yarrow quiere volver a esto e incluso lo pone como si fuera un procedimiento, lo cual es errado, incluso pide partida de propiedad, entonces eso me parece un poco complicado. Sí tenemos que hacer que los planes se cumplan, pero al fin y al cabo, digamos, los cambios de significación los va a aprobar la municipalidad, entonces están en su cancha, ¿no? Entonces, hay que aclarar esto, si Semana Económica puede dar este espacio para aclarar esto, es que sí se pueden hacer, solo que el procedimiento va a ser una vez al año y actualizando el plan. Ok. Gracias, Andrés. Fernando. Bueno, he aprendido un par de cosas ahora. Pero ya, desde mi perspectiva, que yo no soy abogado ni desarrollador, y lo mío es números de mercado, para mí, ¿qué es importante, no? Para mí lo importante es entender que si estos cambios de zonificación están atomizando la capacidad de toma de decisiones, me está quitando la predictibilidad de mis inversiones, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ahorita cualquier municipalidad, o años pasados cualquier municipalidad podía cambiar el área mínima, podía hacer sus ordenanzas, podía hacer todas estas cosas. Entonces, eso generaba de que un día hay mucho desarrollo inmobiliario para un segmento en Barranco y de repente cambian la ordenanza y todo el mundo salta a otro distrito y hay cambios muy, muy agresivos y esto no es saludable en ningún desarrollo urbano, ¿ok? Y lo mismo con la zona CEN, que te disparó el valor metro cuadrado de 7 a 10 y de ahí otra vez lo bajó, porque cambiaron simplemente una ordenanza. Entonces, no es positivo. Las personas piensan que eh, estas áreas mínimas o estas restricciones que uno hace
muchas veces son por escuchar al vecino y muchas veces son por las preocupaciones que toman de la cancha, pero de verdad que es necesario cruzar opiniones técnicas. Andrés la tiene clara en ese aspecto. También hay otra parte que es cuando tú restringes ciertos tipos de mercados en algunas zonas, no estás restringiendo el mercado, estás creando informalidad, producto sustituto. Y eso es peligroso porque la demanda siempre va a estar. Y cuando hay demanda y no hay oferta, estás creando vivienda inadecuada, estás creando problemas. Y eso devalúa el suelo. Entonces, mi opinión desde el mercado inmobiliario es, vale la pena mayor predictibilidad. Sí creo que deberían de poder tener la capacidad de hacer modificaciones porque cada uno conoce su cancha, pero me parece interesante esta propuesta de que se reúnan todas las solicitudes de cambio. No sé si va a haber, no sé si la municipalidad tenga la capacidad técnica de poder sustentar o estudiar cuál sí, cuál no para poder llevárselo al ministerio, pero te abre la puerta de que hay la posibilidad de que la academia se involucre en esto. Sería bien interesante que la academia empiece a evaluar los planes específicos utilizando las herramientas que muy bien emplean. Gracias, Fernando. Vamos a una ronda de preguntas sobre el tema, Bruno. Sí, en primer lugar, interesante el tema. Ahora, que los planes sean desarrollados o que al menos las municipalidades provinciales sean las que delegan estos planes o las que de alguna manera tienen en claro cuáles son los planes en sí para cada distrito. Esto, de alguna manera, ¿cómo se vería a nivel de consecuencias? ¿Ustedes creen en general de que habría una suerte de politización tal vez de algunos planes urbanos? Y esto también, pues de alguna manera podría chocar con algunos planes que tienen las municipalidades. ¿Creen ustedes de que podrían chocar con algunos planes que tienen las municipalidades distritales? Porque, como por ejemplo, algunos distritos que no, tal vez de alguna manera no quieren promover la vivienda social o no es su target, pues ahí estarían chocando un poco con el plan urbano, al menos con la ley de desarrollo urbano sostenible, ¿no? No sé si ahí me lo podrían aclarar. Sí, sí. Bruno, si me permite. No, adelante, Fanny, por favor, sí. Bueno, yo quería solamente precisar un tema, ¿no? Los planes urbanos se aprueban obviamente por las municipalidades provinciales, pero nacen en los distritos, o sea, son iniciativas distritales muchas veces que quedan truncas, ¿no? O sea, yo he visto muchos planes urbanos que pasan, se aprueban en el distrito y llegan a la provincial y ahí se quedan 1 o 2 años, cambia el alcalde. Justo cuando ya está, van a pasar al consejo justo cuando va a haber cambio de alcalde, ya ese alcalde que va a salir ya no se quiere arriesgar a aprobar nada, queda parado, llega el siguiente alcalde, llega la siguiente gestión al distrito, le devuelven todo el expediente al distrito y todo empieza de cero. Y así estamos en un círculo vicioso por años, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, lo que decía Fernando, ¿no? Muchas municipalidades sacan sus propias normativas, sus propias regulaciones. Y eso es una mala práctica que se ha venido dando con los años. ¿Por qué? Porque esas normas no deberían ser aplicadas por ninguna comisión técnica porque no han sido ratificadas por Lima. En la práctica se hace. Porque estas normas que son aprobadas en los distritos, muchas veces regulan parámetros de altura, regulan parámetros que las distritales no están autorizadas a aprobar, no están autorizadas ellas a definir, si es que no tienen una aprobación por parte o una ratificación por parte de la provincial. En la práctica se hacen y muchas de ellas inclusive están siendo cuestionadas, ¿no? Lima las está cuestionando y es una práctica que sí creo que debería determinar. ¿Por qué? Porque así tenemos islas, ¿no? Tenemos pequeños feudos, ¿no? Tenemos un distrito X que tiene su normativa, pero tenemos a otro distrito Y que está muy cercano y que tiene muchas características urbanísticas similares, pero que tiene otras reglas de juego. Y así cada uno tiene sus distintas reglas de juego, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí se debería de acabar. Y justamente estas normas que están saliendo ahora, lo que hacen es establecer
de que todas estas normas urbanísticas tienen que estar integradas en el plan urbano también, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que los políticos tomen conciencia, o sea, nuestras autoridades que tomen conciencia de la importancia que tiene un plan urbano como herramienta de gestión, ¿no? Como parte de la visión del estadista, del político, al momento de administrar la ciudad o el distrito. Entonces, si esto no se lo metemos en el chip a los políticos, y no solamente cuando llegan a ser autoridades, yo creo que esto debe venir desde atrás, desde que se preparan para ser candidatos a asumir estos cargos de decisión. Entonces, si nosotros concientizamos de repente, no sé, las asociaciones de urbanistas, el Ministerio de Vivienda, los colegios de arquitectos, llevamos a los partidos políticos que finalmente van a proponernos a sus candidatos en algún día, les llevamos y los concientizamos de la importancia que tiene un plan urbano como herramienta de gestión, entonces podríamos dar el primer paso para que ya ellos puedan, al momento de asumir un cargo, empezar a darle la importancia que tiene, ¿no? Yo he sido funcionaria pública mucho tiempo y sí he estado con algunos alcaldes y en verdad que no le daban la importancia al plan urbano, era lo último que querían ver, ¿no? Lo veían como algo denso, aburrido, que no te da un rédito político inmediato, como inaugurar, pues, no sé, una pista, algo, ¿no? Algo concreto, ¿no? Entonces, porque ni siquiera el ciudadano entiende lo que es un plan urbano. Entonces yo creo que inclusive el proceso de socialización y concientización debería ir más allá, tanto al político, al ciudadano de a pie también. ¿Para qué? Para que el ciudadano de a pie también, así como le reclama, oye, ¿sabes qué? Hazme mi pista, arréglame mi local comunal, o yo quiero la casa del vecino, qué sé yo, también le diga, oye, ¿sabes qué, alcalde? Yo quiero mi plan urbano, ¿no? Entonces, eso también debería tomarse en cuenta, yo creo, ¿no? Gracias, Fanny. Andrés, querías comentar algo. Sí, a ver, estamos confundiendo las cosas, ¿ya? Una cosa es hablar de delegación de parámetros y otra cosa es hablar de cambio de zonificación. De lo que estamos hablando ahora es de delegación de parámetros. Una cosa a nivel jurídico. Los distritos sí han tenido ratificación de la Municipalidad de Lima. Si uno revisa los reajustes integrales de zonificación que se han aprobado, los reajustes integrales de zonificación de La Molina, Surco, San Borja y San Isidro han delegado parámetros para que ellos regulen. Entonces, sí ha habido delegación de parámetros. Segundo, la disposición complementaria final de la 1862 ha establecido que esas delegaciones, o sea, la municipalidad cuando le dice, muy bien, distrito, regula, ya se acabó. O sea, eso ya se acabó. Eso no quiere decir de que no exista ratificación jurídicamente. Eso quiere decir que en cuanto no haya una nueva regulación, los distritos se quedan con su regulación. O sea, los decretos de alcaldía, las ordenanzas de San Borja, San Isidro, Surco, las que habla Fanny y Fernando, siguen vigentes porque no hay una nueva regulación de Lima. ¿Va a haber? ¿Les cuento un chisme? No va a haber. Yo he trabajado para el IMP. Hicimos un reglamento que contaba con algunas cosas innovadoras para densificar el suelo urbano consolidado y del centro. ¿Qué pasó? Todos los distritos, San Isidro, salieron, no quiero eso, me van a tubulizar. ¿Correcto? ¿Qué pasa? En las metrópolis, el plan metropolitano no regula zonificación. Son los planes de desarrollo urbano. ¿Cómo lo hemos hecho nosotros? Por medio de reajustes integrales de zonificación, RIS. ¿Qué es eso? Agarrar pedacitos de la ciudad y que cada uno regule. Eso está pésimo. Eso está pésimo. Porque no hay escala de ciudad, porque no hay escala metropolitana. Necesitamos entender cómo se regulan las grandes ciudades. En el Perú no lo entendemos. Dicho esto, ¿qué ha pasado con la municipalidad? Ha sacado un plan de desarrollo urbano para las 5 áreas interdistritales metropolitanas que no tienen zonificación. O sea, se van a hacer un plan sin instrumentos. Los planes no sirven, perdónenme que sea tan claro. Los planes son documentos enciclopédicos que se quedan en telarañas en las bibliotecas de las municipalidades y que nadie usa. Y que nadie entiende. Entonces, punto cero, la manera en cómo se ha zonificado y se han hecho los planes es pésima. O sea, la manera en cómo se zonifica, hay un reglamento de zonificación propuesto, un manual de zonificación propuesto por el ministerio que está encarpetado. El ministerio Sagasti y la ministra Solángel sacó una nueva manera de hacer zonificación, con usos mixtos, con todo lo que hablan los urbanistas. Eso se quedó encarpetado. Entonces, así nosotros hagamos planes, eso no va a cambiar nada. Perdón por la sinceridad, Bruno, pero eso no va a cambiar nada.
Los planes no tienen efectos. Y sobre la inversión pública y los planes, el gobierno de Pedro Castillo, este gobierno, ha eliminado la disposición que vincula la inversión privada pública con los planes. Y claro, digamos, como la mayoría de conjuntos de gente que habla del urbanismo progresista, pues no, fácil, no quieren criticar al presidente, pero hay que criticarlo. El gobierno actual hizo la primera contrarreforma a la ley de desarrollo urbano, es el decreto legislativo, y todavía con una ignorancia tremenda. La ley de desarrollo urbano es una ley orgánica, que se vota con una votación especial. No puedes cambiar una ley orgánica con un decreto legislativo. Pero bueno, a ver, explíquenle eso a este gobierno, ¿no? Entonces, en conclusión, sí hay ordenanzas distritales que regulan suelo, sí son vigentes, sí son legales, y no va a cambiar nada porque la municipalidad no quiere pelearse con los distritos y no quiere aprobar nuevos parámetros. Eso es el primer punto. El segundo punto, los planes, así se hagan, así se aprueben, no van a servir. Perdón por la sinceridad, pero no van a tener ningún impacto. ¿Por qué? Porque la manera de hacer urbanismo y ciudad en el Perú es la informalidad. Y esto no es que hay que combatir la informalidad. La informalidad es la manera de hacer ciudad en el Perú. 54% del área metropolitana es informal. 3 de cada 4 edificaciones es informal. Entonces, claramente los planes tienen que mirarlas en la informalidad, pero los planes pues miran a un espacio pequeño en la formalidad. Entonces, sobre la delegación de parámetros, eso lo ha eliminado la ley de desarrollo urbano. 40.2 de la ley y en la parte de zonificación. No se pueden delegar ahora, solo si tienen la opinión favorable del Ministerio de Vivienda. Eso la norma Yarro la quiere cambiar también. Pésimo. Generas incentivos para que los distritos generen regulaciones muy restrictivas a la vivienda y lo más importante, a la asequibilidad de la vivienda. No se puede hacer vivienda social con un departamento unifamiliar de 100 metros cuadrados en La Molina. Eso no se puede hacer. Y hay que ver caso por caso. No sé si he podido responder tu pregunta. ¿Alguien más quisiera proponer algún tema sobre la pregunta de Sí, Bruno? solamente quería hacer una precisión, ¿no? No sé si me he dejado entender bien. Hay normas, hay distritos que, por ejemplo, pongo dos casos clarísimos, San Borja y Surco, cuando entró los alcaldes que ahora están, cambiaron las normas de parámetros y esas normas solamente fueron a nivel de ordenanzas distritales, nunca pasaron por una ratificación de Lima. Esas normas, ellos no, o sea, las municipalidades distritales no tienen competencia, solamente tienen competencia para regular estacionamientos, nada más, no tienen competencia para sacar normas que determinen parámetros distintos a esos. Eso están en sendos informes del Ministerio de Vivienda establecidos, pero en la práctica las comisiones, igual, los mismos inmobiliarios piden que se les apliquen estas normas, o sea, a eso iba yo, que hay distritos que están utilizando funciones o atribuciones que no les competen para regular este tipo de parámetros en sus distritos. Y lo más probable es que, por ejemplo, sé que en Surco también probablemente el alcalde que venga va a derogar estas, que estuvieron 4 años y sacará las suyas propias. Y de repente no lo pasa a una ratificación de Lima, y quedará solamente a nivel distrital. Así como hay en Surco, también pasó en San Borja, también pasó en San Isidro. Entonces, estas prácticas se van a seguir dando, ¿no? Y a eso me refiero. Como les digo, eso está ya en informes del Ministerio de cuáles son las atribuciones, tanto de las provinciales como de las distritales. No tiene nada que ver con el tema del plan urbano, ¿no? Porque el plan urbano es otra cosa, ¿no? Si no estoy hablando de regulaciones en específico, ¿no? Gracias, Fanny. Vamos con el segundo tema que hemos planteado, que es el tema de las restricciones al acceso de la vivienda de interés social. Vamos a mover un poco el orden. Empecemos. Víctor, ¿te gustaría empezar? Sí, por supuesto. Yo más que todo interesado sobre el tema de vivienda de interés social. Y la verdad es que estoy viendo que justamente lo que está desarrollando la ley ahora es promover, digamos, que se genere la vivienda de interés social. Eso es algo que necesitamos y necesitamos que se regule ya, porque muchas empresas inmobiliarias justamente ahora poco a poco se van dedicando más a hacer proyectos de vivienda de interés social. Ahora, justamente lo que la ley está, digamos, este, indicando o proponiendo va a favor de que se pueda generar, o digamos, va en favor de incentivar. Más que todo por lo que leo de lo que estaba proponiendo la ley o el proyecto de ley de la congresista Yarrow,
veo que hay más que todo unos cambios en la coma, en cómo se está interpretando ciertas cosas. Entonces, pero lo que estoy viendo es que en ambos casos lo que están buscando es promover la vivienda de interés social y que se pueda promover en todos los distritos de Lima, algo que debería hacerse. Y lo más importante de lo que estoy revisando o de lo que he podido entender en ambos casos es que no debería estar en contra de los beneficios, digamos, que incentivan la construcción de vivienda social. En otras palabras, si se pueden generar mecanismos específicos para poder incentivarlo, sea a través del ministerio, sea a través de cambios de parámetros urbanísticos o demás cosas, la ley debe promover que se puedan lograr y que tiene que ser en todos los distritos del Perú, no solamente en distritos específicos. Entonces, eso es algo muy importante que se tiene que analizar, porque si no hacemos modificaciones o incentivos para que se genere la vivienda social, no se va a lograr. En ese caso, sí, digamos, el Estado debe regular para que pueda incentivarse este tipo de edificaciones que logren que las personas que lo necesitan puedan beneficiarse, ya sean a través de bonos, ya sean a través, ¿cómo se llama?, de maneras de financiamiento, como hace el ministerio, o sea a través de mejorar los parámetros para ciertos lugares para que puedan, digamos, ejercerse proyectos mucho más, digamos, económicos y que lleguen a la población. Gracias, Víctor. Andrés, ¿cuál es tu opinión, tu posición sobre el tema de la restricción al acceso a la vivienda social, de interés social? A ver, yo voy a ser bien claro. En el Perú no existe vivienda de interés social y la que se llama vivienda de interés social no es ni social ni nada. Los sectores C2, D y E no acceden a vivienda. El 4% del presupuesto en temas de vivienda creo que está enfocado en la base de la pirámide. Entonces, en términos conceptuales, no existe vivienda de interés social. Lo que existe es que los desarrolladores hacen vivienda, desarrollan mis clientes, hacen vivienda, pero hacen vivienda para la clase media. ¿Y esto qué genera? Lo que decía Fernando, la fragmentación de la ciudad. Tú tienes dinero, invade, ¿no? Y si tienes dinero, accede a vivienda. Y eso es un punto importante. No existe vivienda de interés social. Eso hay que tenerlo claro. Aunque el ministerio le ponga los nombres que quiera, no existe. Esa vivienda no llega a la gente que más lo necesita. Ese es el primer punto. Segundo, las restricciones a la vivienda de interés social yo las puedo dividir en dos, directas e indirectas. Las directas son la de la 2361. ¿Qué dice la 2361? En el área de tratamiento 3 no hay vivienda social. O sea, en los distritos donde hay más equipamientos, donde hay más servicios, donde hay más accesibilidad, no hay vivienda de interés social. O sea que la Municipalidad de Lima ha aprobado una norma con parámetros para vivienda social donde dice que en los lugares donde hay suelo urbano consolidado no se puede hacer vivienda social. Entonces, bueno, eso es un yo creo que hasta discriminatorio. Eso va en contra de los principios de igualdad y no discriminación de la Constitución. Es lo primero. Restricciones directas. Segundo, restricciones indirectas. Lo que ya comentó Fanny y Fernando. Parámetros restrictivos a la vivienda. ¿Quién necesita 3 estacionamientos? No hay evidencia en el mundo de que los estacionamientos reduzcan el tráfico. ¿Quién necesita áreas de mínimas de departamentos tan grandes? Esos son de manera indirecta. No te digo que no hay vivienda social, pero al final lo que termina haciendo es, no quiero vivienda social, porque vivienda social nunca se va a hacer en ese tipo de departamentos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es mi opinión al respecto? Hay un eterno vaivén. Y los distritos y las municipalidades que deberían promover vivienda social por medio de Promovis, renovación urbana y todo, son los que meten cabe a la vivienda social. En el caso de la Municipalidad de Lima, eso ha sido así. Y eso es terrible, ¿no? Normas inconstitucionales. La ley de desarrollo urbano quiere un poco combatir con esto, están en las modificaciones, pero y han habido 2 puntos importantes aquí para terminar, Bruno y Carlos. El primero es la sentencia del Tribunal Constitucional, donde le ha ratificado las competencias del Ministerio de Vivienda para tener esto que llamamos vivienda intersocial, que es incentivos al desarrollo y flexibilidad de los parámetros. Y por otro lado, el ITL, la opinión técnica vinculante del Ministerio de Vivienda, donde dice que la 2361, esto es bien interesante, porque no está en un plan, no aplica. Entonces se aplica la vivienda intersocial del Ministerio.
La 010 tuvo algunos cambios. El último cambio de la 010, que es el reglamento especial, es de que aplicarán los parámetros de vivienda social de los distritos siempre sobre el del ministerio. Solo aplican lo del ministerio siempre y cuando no haya en los distritos. Perdón, en las provincias. Claramente las provincias no quieren eso, y la 2361 es una prueba de ello, no vivienda social donde realmente se necesita. ¿Cuál es el problema jurídico de eso? Que así a mí no me guste la 2361, eso es una ordenanza con rango de ley, y el Ministerio de Vivienda no puede desconocer por medio de una resolución directoral una ordenanza de rango de ley, así a mí no me gusta. Eso genera lo que dice Fernando, es poca predictibilidad jurídica. ¿Quién va a poner su dinero acá a invertir si le cambian la norma todo el tiempo? No se sabe qué norma es la que aplica, y eso para los inversionistas es bien preocupante. Y las maneras como se ha interpretado no han sido las correctas. Yo creo que eso es un poco mi comentario. Gracias, Andrés. Sí, Estás... sí. ¿Me escuchan? Dale. Bueno, una de las novedades que trae justamente la ley DUS es que señala que, o sea, prohíbe la discriminación, ¿no?, de vivienda de interés social de cualquier tipo de zona o zonificación residencial a nivel nacional, ¿no? Y eso me parece importante, porque sí, pues es una política nacional que no puede ser restringida por 3 o 4 distritos de Lima, ¿no? Entonces, todos tienen que aplicar la norma es obligatoria para todos, ¿no? Entonces, eso sí me parece bastante importante. Sí, es también interesante lo que ha analizado Andrés. ¿Por qué? Porque el tema de la predictibilidad es súper importante para la inversión. Entonces, tenemos primero que sale el Decreto Supremo 002, ¿no? Que, bueno, restringe las zonas residenciales de baja densidad para la aplicación de BIS. Luego viene la 2361, que saca el área de tratamiento normativo 3 de la aplicación del BIS. Y luego, después de un año, porque bueno, ahí ya las municipalidades dijeron, bueno, ya muchas municipalidades voy a aplicar la 2361, porque ahí hay una controversia entre la 002 y la 2361, y bueno, dicen, no, ya, voy a aplicar la 2361. Y luego de eso, pasa el tiempo, y después de un año, cuando en ese año se han generado compras, se han generado pues inversiones o posibles inversiones, sale este informe vinculante del ministerio, tardío yo diría, supuestamente aclarando esta diferencia o esta disyuntiva, ¿no? Que en verdad ha traído inclusive mucho más problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchos inmobiliarios que tenían proyectos en zonas de densidad media, ¿no?, tenían en la 2361 beneficios mayores, ¿no? Y ya habían hecho sus compras durante todo este tiempo, llega este informe del ministerio y luego ya, bueno, ¿qué hacemos, no? Ya tenemos el terreno, pero ya no podemos aplicar esta norma que la teníamos vigente al momento o sigue vigente en realidad, pero tenemos ya este informe del ministerio ya como que nos mueve el piso y no sabemos qué hacer, ¿no? Frente a eso, estamos pues frente a dos normas vigentes ambas, ¿no? Y en mi posición como abogada yo podría decir, bueno, pues si ambas están vigentes, porque si al ministerio no le hubiera tenido alguna objeción desde el mismo instante que se promulgó esta ordenanza, hubiera tomado acciones legales contra la ordenanza en ese momento. Estamos hablando de un año antes, ¿no? Y se hubieran evitado todo este tipo de problemas con las inversiones inmobiliarias, ¿no? Finalmente tenemos dos normas, la 002 o la 2361. Si ambas están vigentes, en todo caso yo pues como administrado pediré que se me aplique la que más me conviene, porque al final ese informe del ministerio no invalida tampoco la ordenanza 2361. Y si bien es cierto la 2361 sale, si uno analiza más allá, debió haber sido, yo leí los dictámenes que dieron origen a la 2361, no tienen mayor sustento, o sea, no han salido pues de un proceso de un análisis urbanístico, ni mucho menos. Entonces, ahí han habido factores que pudieron haber hecho que se cuestione la 2361 en su momento por parte del ministerio y que de repente puedan seguir algún tipo de proceso de nulidad en el Poder Judicial contra esta ordenanza, ¿no? Y me parece que hubiera sido lo correcto. Entonces, ¿qué pasa?
otra vez estamos frente al problema de siempre, que es la falta de predictibilidad de nuestras normas, ¿no? Entonces, las políticas finalmente urbanas que se llevan, al menos en la ciudad de Lima, se podría decir, obedecen más que todo a voluntades políticas, a criterios políticos, más que un análisis urbanístico integral. Y eso es muy peligroso, yo creo que para la inversión, por la falta de predictibilidad, ¿no? También, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto muy importante que las próximas autoridades deberían tener en cuenta, sobre todo el alcalde de Lima, al momento de poder conversar con sus alcaldes distritales, ¿no? O sea, hacer un trabajo en equipo con los alcaldes distritales, que no sea pues que cada uno se mande solo, sino que obedezca a una política urbanística a nivel Lima metropolitana, ¿no? Gracias, Fanny. Fernando, por tu opinión. Bueno, voy a abordar otra perspectiva, nada más. Número uno, alguna vez tuve la experiencia cuando estaba trabajando en la ordenanza sostenible de escuchar a los vecinos presentar de distintas urbanizaciones de un distrito en particular, presentar sus descargos y sus solicitudes, todos pidiendo más áreas mínimas, o sea, incrementar el área mínima y tener estacionamientos en la calle, ¿no? Ahí pienso que el vicio empieza por esa parte, hay un tema de educación que no nos falta transmitir. Y lo otro es el mito del título de propiedad, de que la persona quiere comprar obligatoriamente una vivienda. Yo creo que nos estamos confundiendo en una cosa que es asumir que vivienda digna es tener un título de propiedad. Vivienda digna es tener la base de la pirámide resuelta, que es seguridad, tu techo y un lugar donde tú puedas desenvolver tus actividades diarias de forma saludable. En otros países hay vivienda social en alquiler, hay vivienda social con subsidios, hay vivienda social de distintas maneras. ¿Qué es lo que pasa cuando tú restringes el acceso a la vivienda, sea en el punto A o en el punto B? Se crean productos sustitutos. Entonces, si yo digo, en esta zona no se van a poder hacer viviendas de más de 140 metros cuadrados, y es una zona muy bonita, muy atractiva, que tiene unas características espectaculares, bueno, se va a encontrar la manera de darle la vuelta a la norma, pues, ¿no? Y lo mismo va a pasar del otro lado. O sea, la gente en esa zona va a comprar 2 departamentos, penthouse, y de ahí remodelas en una escalera y tiene todo resuelto. La gente es creativa. Y lo otro es cuando te vas para el otro lado y restringes el área mínima, y la gente que quiere comprar o alquilar o vivir en esa zona, lo que va a hacer es, oye, no me alcanza para comprar ahora, porque el departamento tiene 60, 80 metros cuadrados, los precios han subido, voy a tener que alquilar algo inadecuado. Entonces voy a alquilar habitaciones en una casa compartidas con un montón de personas y sin la infraestructura adecuada, y termino teniendo vivienda no adecuada, y termino teniendo una especie de devaluación del distrito, porque esta vivienda no adecuada afecta a la salud, afecta a la seguridad, afecta a la autoestima, y por lo tanto termina afectando el valor percibido de una zona. Entonces, yo diría de que es hora de que empecemos a romper los mitos respecto a la vivienda de interés social en temas de propiedad, y hablemos del formato de alquiler en el futuro, y en temas de las áreas mínimas y áreas máximas permitidas en distintos distritos, ¿no? Gracias, Fernando. Bruno, ¿alguna Sí, pregunta? hay un par de consultas. Por ejemplo, bueno, en primer lugar, y esto quisiera consultarles a ustedes, si todos los distritos, al menos en Lima, tal vez a nivel también de valor de suelo, por ejemplo, están preparados para albergar o promover vivienda social. Y si no es así, pues cómo de alguna manera, a nivel de, por ejemplo, de herramientas legales, podrían de alguna manera promover pues justamente el desarrollo de ese tipo de viviendas. Vamos con Víctor primero, que levantó la mano primero. Víctor. Gracias, José. Bueno, para responder justamente la pregunta de Bruno, quiero tomar en cuenta unas cosas muy importantes que dijo Andrés. Efectivamente, si tenemos el problema en la 2361 y también de la 02, se genera este tema de que no tengo predictibilidad jurídica. Y eso es algo muy importante para nosotros desde el punto de vista del promotor inmobiliario. Por ejemplo, algo muy importante y que tiene que quedar claro en la ley y tiene que ponerse, por ejemplo, los derechos adquiridos de un parámetro urbanístico. Para nosotros eso es algo muy importante porque nuestro producto no es algo que se pueda generar en menos de un año.
o es algo que se puede empezar a ejecutar en un cierto tiempo. Si me cambian las reglas del juego y de pronto eso modifica todo un planeamiento financiero que se ha generado, más bien están yendo en contra de que el sector privado pueda, digamos, ejecutar proyectos de vivienda social, por ejemplo. Porque de pronto cambiaron los parámetros y ya no podemos cumplir con los requisitos para poder ser vivienda social y que todavía sea beneficioso tanto para el ciudadano como para la empresa privada. Ahora, yo sí estoy un poco en desacuerdo con lo que dijo Andrés sobre que no hay vivienda social en el Perú. Sí hay vivienda social en el Perú. Hay, ¿cómo se llama? Proyectos de hecho propio. Están creciendo de una manera bastante grande en varias provincias del Perú. El problema es que comparado con la necesidad y la demanda que hay, es poquitísimo lo que estamos haciendo. Y es muy poco y debemos crecer mucho más en ese sentido. Y ahí justamente voy con la pregunta de Bruno. Para que nosotros inmobiliarios podamos ejecutar proyectos de interés social y poder seguir creciendo, digamos, en programas como Techo Propio, Sitio Propio y otros programas así, necesitamos resolver el tema más importante, que es el suelo. Es demasiado caro cambiar suelo rural a suelo urbano. El trámite tranquilamente debe tener como 19, 20 o 25 trámites de por medio, que es casi el doble del promedio sudamericano, para poder realizar ese cambio. Y adicional a eso, nos piden a nosotros, los inmobiliarios, que tengamos que resolver el tema del agua, de la luz, dentro del costo de la habilitación. Entonces, ok, yo, al menos yo como promotor, pienso tenemos que agarrar y adecuar y darles agua, luz y saneamiento a estos premios. Y entonces, lo que yo necesito para que pueda hacer vivienda social es justamente iniciativas como las que genera el ministerio o a través del Fondo Mi Vivienda, pero pensado para habilitaciones urbanas. Por ejemplo, hace varios meses Grade sacó un informe sobre el tema de habilitaciones urbanas en el Perú, en donde era increíble que más del 90% del suelo urbano en el Perú es totalmente informal. Sin embargo, seguimos invirtiendo más de 1.000 millones de soles anualmente para darle agua y luz a estas invasiones informales. ¿Por qué no podemos generar algo similar al producto Mi Vivienda, pero justamente para las habilitaciones, en donde se puede generar ¿cómo se llama? Un incentivo desde el lado de la demanda para que puedan acceder a, a lotes urbanos formalmente, en donde no tienen que esperar 14 años para tener agua y luz, sino lo tienen al momento que le entregan su inmueble. Si ya tenemos la fórmula que funciona y que está demostrado, y desde el año 98 que se generó el Fondo Mi Vivienda, ha funcionado y ha crecido de una manera espectacular en los últimos años porque se ha visto los beneficios que hay. ¿Por qué no podemos replicar lo mismo en temas de habilitación urbana? Deberíamos pensar en, hay que hacerlo más, llegar más al público y tenemos que ver de que los tributos y demás cosas tampoco le generen esa barrera, porque justamente lo que queremos es que le lleguen lo más económico posible y además, como dijo Fernando, que tengan un cierto nivel cualitativo. No todos son números, hay que ver que tengan agua, que tengan luz, y los únicos que realmente se esmeran por cumplir con eso son los promotores inmobiliarios formales. Si les ponemos más leyes a ellos, vamos a seguir pensando que para qué soy formal, mejor dejo que el informal siga lotizando con TIS y vendiéndole un lote que ni siquiera pueden inscribir en registros públicos a personas y que luego tengan que reclamarle al gobierno de turno que les pongan agua y luz. Entonces, se está generando una especie de incentivo perverso ahí. Gracias, Víctor. Andrés, estabas levantando la mano. Yo voy a coincidir ahora con Víctor, ¿no? Desde 1961, que se crea la primera ley de barrios marginales en el Perú, hemos regularizado la propiedad, ¿ya? En 1961, podríamos decir que esto es bueno y progresista y bueno, porque, claro, yo no voy a expulsar a la gente, voy a ayudar a ellos a slum upgrading, a ayudar. Pero hoy estamos en 2022, tenemos más de 60 años
como dice Fernando y Víctor, cuál es la respuesta al mercado? Es, señor, usted invada nomás la luz y el agua y los servicios van a llegar 12, 13, 15 años después, y va a llegar. Entonces, la manera de hacer ciudad es esa, regularizar, regularizar, regularizar. La ley de desarrollo urbano quiere cambiar esto, ¿no? Ahora, sobre lo que ha hecho Fernando, me pareció súper valioso lo que ha hecho Fernando. Las políticas de alquiler en el Perú están en pañales, ¿ya? Se abocan a lo emergencial con el bono de arrendamiento para desastres y a la gente joven. Claro, la gente joven va a un barrio, pues no sé, eh, donde vivía mi abuelito, ahí en Las Flores, pero ahí más arriba. A ver, no hay alquiler formal, pues. No se va a poder implementar las políticas de alquiler porque no hay alquiler formal, ¿ya? Y también por lo que le decía Fanny y Fernando de las áreas mínimas, ¿no? Ahora, hay un producto nuevo para los desarrolladores que es la vivienda de uso colectivo y no tiene parámetros completos en el RNE, pero que las municipalidades podrían ir regulándolos. Yo era muy entusiasta de esto hasta que lo he estudiado a profundidad, ¿ya? Y me van a matar, mi chapa. Y la verdad es que la vivienda de uso colectivo, después de hablar con desarrolladores, no es para gente con bajos recursos. Debería poder buscar la manera, pero el mercado inmobiliario está buscando vivienda multifamily para senior living de tíos pitucasos o estudiantes universitarios que no necesariamente están en el déficit. Sobre el déficit, y lo que dijo Víctor, el déficit se ha medido mal. Perdón, Ministerio de Vivienda, pero está recontra mal medido. El déficit es mayor, porque en una casa que no tiene, pues, que está en tierra y eso, o sea, los parámetros en los cuales se mide el déficit son muy flexibles. Y ahí yo sí creo que hay que cambiar esa metodología. Para volver a las viviendas de arrendamiento, necesitamos, como dice Fernando, tener políticas de herramienta a la vivienda, ¿no? Solo que lo que se coloca en renta joven ha sido muy poquito, ¿no? Ahí hay varias cosas. Uno, el IGB, claro, pues las empresas no van a invertir en vivienda de alquiler porque se les cobra doble impuesto, ¿no? Es un mercado para viudas o para personas, ¿no? Segundo, eh, no solamente el tema de impuestos, las regulaciones de suelo que ya mencionaron, no solamente eso, sino además lo que decía Víctor, ya, más allá de lo de alquiler, cómo hacer que haya más suelo servido. Bueno, los operadores públicos de suelo son ahí la manera. Y no solamente el operador público nacional, sino los municipales. Ahora, el Fondo Mi Vivienda no quiere ser un operador público de suelo, ¿ya? Y esto extraoficialmente, yo estoy trabajando ahora, en verdad, tengo que admitir este interés. Yo estoy trabajando ahora para Affordable Housing Institute, que está haciendo una consultoría para dinamizar la oferta de vivienda y ayudar al Ministerio de Vivienda. La gente del Fondo de Vivienda es súper profesional, es súper buena, pero saben también que son una banca de segundo piso. Un operador público de suelo es otra cosa, ¿ya? Entonces, ¿cómo, en cuanto a lo que dice Víctor, sí, necesitamos más suelo servido y necesitamos que el Estado lo genere, ¿ya? De manera ordenada. Pero, ¿quién? El Fondo de Vivienda no lo va a hacer, ¿no? No lo sé. Podría ser una reformulación del PGCU, no lo sé, estoy hablando ahí al aire. Podría ser una nueva institución. La SBN no sé cómo entra aquí. De lo que yo le hablo con las municipalidades, me dicen, la SBN o la PCGU me da tierras, pero ¿qué tierras donde no se puede hacer, no llega nadie ahí, pues, ¿no? Entonces, yo necesito suelo consolidado, que es lo que falta, ¿no? El suelo urbano es un bien finito y muy escaso. Entonces, esos serían mis comentarios. Vivienda de alquiler la necesitamos ya. La necesitamos ya. Se fomenta vivienda unifamiliar. Vivienda unifamiliar y en propiedad. Es una locura. Los gringos ya saben que eso no funciona hace años. Lean The Economist y trae todos los reportes. En el Perú se sigue haciendo lo mismo. No digo que el ministerio no lo quiera hacer, el ministerio lo está cambiando. Tiene una ley, va a hacer una ley de arrendamiento a la vivienda, lo está haciendo ahora, pero ahorita estamos en pañales, o sea, no lo entendemos, ¿no? Gracias, Andrés. Bruno, tenías una pregunta más, pero te parece que para ir avanzando, quizás la dejamos algunas al final, porque creo que el tema que viene mucho que ver con lo que estamos hablando ahorita, que es el tema 3, derechos adquiridos, plusvalía de impuestos. Entonces, vamos a seguir un poco por la misma ruta de la que hemos estado conversando. Quizás esta vez empezamos con Andrés, para ir rotando un poco la mesa. Bueno, los derechos adquiridos.
me van a matar también. Yo soy abogado, entonces defiendo inmobiliarios, uso ese argumento, ¿ya? Pero ahora estoy hablando como investigador urbano. Y vamos a ser sinceros, vamos a ser muy sinceros. En el Perú, la gestión del riesgo requiere que la zonificación se haga a menos a veces. La ley es que la zonificación siempre se haga más, y eso es muy razonable. Yo estoy de acuerdo con eso. La zonificación siempre tiene que ir a más porque hay que densificar más, intensificar el uso del suelo. De acuerdo a todos los que estamos acá. Pero ¿qué pasa cuando tienes un lugar de riesgo? ¿Hay derechos adquiridos de una persona que habita en un lugar que es inhabitable? ¿Cómo operativizamos esos acuerdos de alcaldía que supuestamente tienen que decir cuáles son las zonas de riesgo? No va a haber pues gestión de riesgo si pensamos en los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos son importantísimos, pero claro, cuando tienes tu certificado de parámetros, sacas tu certificado de parámetros, te puedes defender. O cuando tienes una declaratoria de fábrica y dice que tu edificio era para esto y así cambia la zonificación, tú tienes tu derecho. O cuando tienes una licencia de funcionamiento y cambia la zonificación y tú tienes 10 años de protección. Esos son los tres casos de defensa de derechos adquiridos jurídicos en el derecho y el ordenamiento peruano. Eso no quiere decir que el derecho peruano tenga la teoría de los derechos adquiridos. Es la teoría de los hechos cumplidos. Es clase 1 de derecho, ¿no? Y aquí un poco, pues, el tema de los derechos adquiridos va en cuanto a que hayan instrumentos como certificados de parámetros, certificados de zonificación y vías, o este tipo de declaratorias de fábrica que dicen en el uso de registros públicos que puedas defender, ¿no? Ahora, ahí va a haber algunos casos donde por temas de gestión de riesgo yo necesito disminuir la intensidad del suelo, pero claro, la reduzco, pero ¿y a dónde los muevo? No hay planes de reasentamiento. Y el único plan que ha hecho el ministerio no ha tenido los suficientes efectos, ¿no? Que creo que es en una mina, señor. Entonces, reasentamiento, sí. No es que reasentar, sí. Pero tampoco sabemos hacer eso. José Carlos, Bruno, no sabemos hacer eso. No hay planes de reasentamiento. Entonces, yo mismo me contradigo, ¿no? Pero claro, yo voy por esto, pero también, si lo veo en la realidad, tampoco lo sabemos hacer. Entonces, nada, esos son mis comentarios. Derechos adquiridos de los administrados, por supuesto, cuando hay estos certificados, cuando hay este tipo de supuestos, ¿no? Pero ahí también hay un margen de maniobra de la planificación, ¿no? Bueno, esos son mis comentarios. Gracias, Andrés. Fanny, por favor, tu opinión sobre el tema de derechos adquiridos, plusvalía y... Sí, quería hablar sobre un tema, bueno, que ha pasado mucho en la práctica en cuanto a derechos adquiridos. Eh, las municipalidades, la gran mayoría, no colocan dentro de los parámetros las normas relativas a vivienda de interés social. Entonces, estas normas han ido cambiando. Primero teníamos la 012, que era súper beneficiosa, mucho más que la 02, ¿no? Y bueno, luego ya sale la 2361. Pero estas normas nunca las han colocado en los certificados de parámetros. Entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? Que un inmobiliario compra un terreno cuando estaba vigente la 012 y luego, pues, ¿no? Hace los trámites, qué sé yo, para ya iniciar el proyecto, mientras va elaborando el proyecto con su arquitecto, cambia la norma y ahora tenemos la 02. Pero como no tenía el certificado de parámetros, en el certificado de parámetros consignadas las normas BIS, entonces ya no le quieren aplicar la 012 sino la 02. Y hay diferencias entre ambas normas en cuanto a parámetros. Hay una renuencia por parte de las municipalidades a colocar esas normas dentro de los parámetros, ¿no? A pesar que son normas que te regulan, valga la redundancia, parámetros urbanísticos y según la 29090 deberían estar dentro del parámetro. Entonces, me parece que se está trabajando también una propuesta para que así la municipalidad no la consigne dentro del parámetro, sí sea exigible a nivel ya del procedimiento de licencia de obra, a partir, tomando probablemente como tiempo a partir de la fecha de la compra del terreno, siempre y cuando, bueno, a esa fecha haya estado vigente la norma. Entonces sí han habido casos en que este tema de la predictibilidad sí se ha visto bastante afectada por la no inclusión de este tipo de normativa, que muchas municipalidades aún se resisten
a aplicar o a reconocer, ¿no?, la legitimidad de esta norma y simplemente no las colocan dentro del certificado de parámetros, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es un punto importante que se debería en todo caso solucionar, ¿no? Para que esto a futuro, porque estas normas BIS van a seguir, ¿no? A futuro también dentro de nuestro cuerpo normativo y sí debería de haber algún tipo de seguridad jurídica al respecto, ¿no? Gracias, Fanny. Fernando, por favor, tu turno. Gracias, gracias. A ver, primero quiero la pregunta de Bruno anterior sobre cómo desarrollar más suelo para BIS, y en mi ignorancia yo apunté aquí derechos adquiridos y puse aparte impuestos y DAETs, entonces me había armado una estructura de ideas alrededor de eso. Y sobre cómo crear suelo urbano para desarrollar. Lo primero es que tú puedes tal vez no trasladarle el costo al desarrollador inmobiliario, sino crear zonas generadoras y zonas atractoras de densidad, y con eso puedes generar fondos de inversión. ¿Cómo explicarlo? Es lo que ahorita está haciendo Lima Cercado. Le dio altura a la avenida Argentina Colonial y le restringió los usos y la densidad y un montón de cosas al centro, al casco histórico, y con la altura adicional que creó, generó fondos de inversión y con eso están reestructurando parte de la ciudad, ¿no? Entonces, tú puedes agarrar y decir ya, ahora que Sedapal tiene dentro de su estructura la posibilidad de concursar los proyectos de agua al privado, ahora que los desarrolladores pueden aplicar a los DAETs, tú puedes generar zonas de mayor densidad en las zonas que ya tienen toda la infraestructura urbana de agua, luz, seguridad necesaria. Le das más densidad porque sí lo pueden soportar, y con ese dinero vas e inviertes en zonas para colocarles agua, pistas, luz y todo esto dentro de un marco de planificación urbana que genere suelo para desarrollo de vivienda social. O sea, hay soluciones, pero requiere sentarse a discutir, requiere sentarse a pensar, requiere sentarse a hacer las cosas distintas, y no necesariamente se le tiene que trasladar el costo al desarrollador o al Estado, sino que hay un montón de otras formas que se pueden financiar proyectos desde la infraestructura, desde la generación de plusvalías, desde la generación de bonos de edificabilidad. Quería responder esa parte porque me parece que es importantísimo que lo tengamos presente. Y lo otro que me parece reforzar lo que dijo Fanny respecto a la información no es transparente. ¿Y eso qué quiere decir? Que vienen agentes inmobiliarios, vienen desarrolladores pequeños que no tienen el nivel de capacitación que tiene Andrés, que tiene Fanny, que tiene Víctor, y ellos agarran el parámetro urbano, que muchas veces está mal impreso, se leen mal los decretos supremos, y tú tratas de leer y acá te dice, oye, no, acá puedes hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, y especulas sobre lo que dice tu parámetro, ¿no? Y si falta información ahí, ¿quién es el culpable de que estés especulando mal? ¿No? Entonces sí hay un tema de información que es importantísimo, que ahorita debe de mejorarse, y con todo lo digital que existe, ¿por qué no aprovechar? Víctor, tu opinión, por favor, en el tema de derechos adquiridos, plusvalía e impuestos. En ese caso, lo de derechos adquiridos, creo que acá todos estamos de acuerdo, y si mal no recuerdo, una de las cosas que estaba planteando el proyecto de ley de la congresista era poner por escrito el tema de derechos adquiridos. Entonces, eso, al menos desde el punto de vista, yo como promotor inmobiliario, me parece muy importante que quede claro ese tema, porque sí es un tema importante para la toma de decisión de inversiones. Sobre el tema digamos, del tema de la plusvalía, ahí creo que se ha armado un tema bastante amplio y que hay que tomarlo en cuenta por varias partes. La, yo como promotor y también, pero también pensando como ciudadano, yo creo que efectivamente si uno recibe beneficios, también tiene que dar. Entonces, ese es el balance que debe existir. El tema es que actualmente cuando una persona, digamos, o como la ley en este momento está planteando eso, lo hace a través de, si no me equivoco, 5 instrumentos de financiamiento urbano.
de los cuales el proyecto de ley de la doctora Yarrow estaba, no sé la palabra legal, simplemente estaba retirando dos. Pero, por ejemplo, lo que están conversando el tema del DAET, eso todavía va a quedar vigente. Estoy entendiendo que no han modificado eso. También las bonificaciones por finalidades de interés público también están. Las dos cosas que están retirando son básicamente por los instrumentos para el aprovechamiento del incremento de valor del suelo y también unos tributos que realmente, en mi opinión, están yendo en contra de la esencia de la ley. Si uno desea realmente acercar al público la vivienda social y desea que las personas puedan acceder a una vivienda más económica, no puedes aumentar los impuestos. Y sobre todo, no puedes aumentar impuestos que ya están de por sí regulados. Entonces, por ejemplo, y probablemente personas que saben más sobre la interpretación de la ley puedan corregirme o no, pero yo entiendo que si hay un cambio de zonificación, la municipalidad te puede exigir un tributo hasta por un 50%, ahí regulan un poco, por ese aumento de valor. Pero entonces, ¿y qué es el impuesto a la renta? Cuando uno vende un inmueble más caro de lo que lo compró. Estás diciéndole a una persona que ha vendido su inmueble que pague el 5% de esa diferencia de valor, que es la plusvalía, y aparte de eso, también págale a la municipalidad, también por la plusvalía. Y el porcentaje, por si acaso, yo municipalidad te voy a decir cuánto ha sido ese aumento de valor, porque no es el mercado el que va a decidir eso, no es qué tan caro más lo compré y qué tan menos lo compré, eso no lo va a decir. Ellos lo van a interpretar dependiendo de cómo es que ha aumentado el valor, porque o yo hice una carretera, o te aumenté el potencial edificatorio de tu casa, una cosa por el estilo. Entonces, estás afectando eso. Imagínense una persona, un propietario de un terreno en Lurín, que no sabe sobre este tema de impuestos, y cambiaron la zonificación. Ahora ya no puede ser 2 pisos, puede ser 5. Y cuando tenga que vender su terreno, no solamente va a estar regulado por el impuesto de la renta que va a tener que pagar, sino ahora tiene que pagar un precio adicional. Estás afectando al público. Y no solamente eso, o sea, si supuestamente, y yo entiendo el concepto de las municipalidades requieren recaudar más para poder hacer mejoras en el ambiente tributario, perdón, en el ambiente urbano, este, ya existe para eso otros mecanismos de recaudación, como es el impuesto predial, como es el IGB en el caso de personas jurídicas. Entonces, estás generando un doble impuesto que está afectando a la gente. Entonces, ¿eso realmente parece justo? En mi opinión, no. Entonces, yo creo que en ese sentido, digamos, este proyecto de ley está definiendo conceptos que sí promueven para que haya financiamiento y crecimiento de las zonas, pero que otros conceptos que no son 100%, digamos, bien definidos, creo que está bien en retirarlo. Por ahí creo que va el camino. Yo creo que el financiamiento se debe lograr como justamente dijo Fernando. Entonces, si yo he adquirido acá un inmueble y tengo este potencial, te voy a beneficiar para que construyas mejor en una zona que es mejor densa. Excelente, funciona increíble. Pero la solución no puede ser ciudadano, empresa, te voy a cobrar más porque los tributos que yo estoy cobrando ahorita no me alcanzan, a pesar de que en promedio el 40% de lo que yo recaudo como municipalidad nunca lo ejecuto. Entonces, ¿dónde está el beneficio? El beneficio está en que en lugar de cobrarle más impuestos a la gente, deberíamos ver de maneras que las municipalidades puedan ser más eficientes en ejecutar el presupuesto para mejorar todo el ambiente urbano. Gracias, Víctor. Andrés ha tenido que salir, tiene que dar una ponencia. Igual le Ujú. agradecemos su participación en esta primera parte. Bruno, por favor, te dejo Sí, espacio para...
Y muy interesante lo que comenta Víctor. Por ejemplo, este incremento, por ejemplo, en incremento tributario, ¿cómo de alguna manera podría reconfigurar algunas inversiones, al menos por parte de las inmobiliarias? Es decir, al menos en zonas, por ejemplo, de poca habilitación urbana. Esta ley, la ley en sí, de alguna manera promueve, ¿han visto tal vez algunos aspectos de la ley que podrían de alguna manera mejorar estos aspectos? Conversando desde el punto de vista del promotor, cuando uno es un habilitador urbano, ya está normado ciertas cosas que uno tiene que dar porque está generando esta especie de plusvalía. En la 29090 ya está normado, por ejemplo, aportes que tiene que dar un habilitador para al Estado, sea por temas de educación, sea por temas de salud, sea por temas de recreación pública. Entonces, las herramientas ya existen. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver de que se cumplan esas herramientas y esas exigencias, no inventar una nueva o sea, unas ciertas cosas en una nueva ley que aumentan todavía y que en verdad van en contra, porque si la idea es que los habilitadores urbanos devuelvan a la ciudad, eso ya está regulado, justamente o a través del impuesto a la renta, porque si uno es un inmobiliario, compra un terreno, lo habilita, le dan su habilitación urbana, por lo tanto, aumenta de valor. Al momento de vender, tiene que pagar el 30% de impuesto, o el 29,5% de impuesto sobre las utilidades que ha generado de ese negocio. Está devolviendo. Y adicional a eso, si agregamos temas de IGB, el 2% del IGB se va justamente a las municipalidades. Entonces, ya el habilitador urbano ya está devolviendo y también está dando los aportes. Probablemente lo que hay que hacer es, uno, fiscalizar de que se hagan correctamente y dos, de ver que si existe algunos mecanismos que personas quieren sacarle la vuelta a la ley. Eso de ahí es otro tema. Pero entonces, la solución no es empecemos a cobrar más porque no podemos fiscalizar bien del otro lado. Entonces, por ahí como que veo que el proyecto de ley va en buen camino, está dejando las cosas que sí funcionan y eliminando, digamos, redundancias tributarias. Entonces, está, digamos, haciendo una paridad en cómo los promotores inmobiliarios deben devolver, digamos, al Estado. Gracias, Víctor. Vamos con el cuarto tema, que es las restricciones a la participación ciudadana. Empecemos con Fanny. Sí, yo solamente, bueno, sobre el punto anterior solamente quería manifestar que, bueno, totalmente de acuerdo con Víctor en ese sentido. Yo creo que el proyecto de ley sí, bueno, está eliminando el tema de instrumentos para el aprovechamiento del incremento del valor del suelo y los tributos, que sí me parece que deberían ser reevaluados, ¿no? Y los demás instrumentos se mantienen, pero yo creo que todo debe hacerse de manera progresiva, ¿no? Para que el mercado lo vaya absorbiendo y se vaya normalizando. Lo que creo que se ha querido aquí es, de repente con la mejor intención, es para poder conseguir la ciudad ideal, ¿no? La ciudad ideal es meter todos esos instrumentos de financiamiento urbano y, y esto ha traído controversia de todas maneras por parte de muchos sectores que obviamente se han visto afectados, ¿no? Ahora, cuanto al tema de la plusvalía, ahí sí me parece importante establecer de que quien va a administrar todo este tema de la plusvalía, en caso se mantenga ese tema de instrumento para el aprovechamiento de incremento del valor urbano, va a ser las municipalidades que van a decidir. Y las municipalidades son los entes más ineficientes que tenemos. Los gobiernos locales ni siquiera pueden ejecutar sus propios presupuestos, ¿no? Entonces, y también, bueno, la corrupción que hay en los gobiernos regionales y locales, bueno, es sabida por todos. Entonces, habría que ver quién tendría que administrar esto, ¿no? Porque finalmente esto también se tendría que socializar con el vecino, ¿no? Porque finalmente el vecino le tendría que reclamar a su alcalde, oye, ¿qué has hecho con este ingreso que te ha llegado por este tema del incremento, del aprovechamiento del incremento del valor del suelo? ¿Qué obras has hecho? Si ni siquiera pueden hacer las obras con los presupuestos que ellos manejan, si se le añade a esto esta plusvalía,
Yo no creo que sean los mejores administradores porque no lo han demostrado durante años y no creo que a partir de ahora vayan a ser los mejores administradores de recursos para la ciudad. De repente habría que plantear algún tipo de fideicomiso, qué sé yo, ¿no? Como alternativa. Yo creo que eso sí es importante y me parece importante también reevaluar el tema de tanto de los tributos como de los instrumentos, porque como dijo Víctor, ya en la actualidad tenemos, por ejemplo, el tema de los aportes, o sea, ya se dan, ¿no? En cuanto a los aportes, tenemos también las habilitaciones urbanas de oficio, que cuando se dan, inclusive muchas veces las municipalidades que no deberían, les exigen un pago por el aporte que le corresponde a la municipalidad, pero a valor comercial, ¿no? Entonces, en la práctica se da, ¿no? No está en la ley, pero bueno, en la práctica es un uso común que se da, ¿no? Entonces, y el tema de las obras complementarias por parte, por ejemplo, de Sedapalos del Sur, también es un tipo también de aporte que se está dando, ¿no? Cuando se inicia o se desarrolla un proyecto inmobiliario, ¿no? Y respecto del tema de la participación de la ciudadanía, yo creo que la participación de la ciudadanía es necesaria, ¿no? Es necesaria y es importante, pero yo creo que sí se debería no llegar al extremo que los vecinos o los ciudadanos puedan anular inclusive un proceso un proceso para la elaboración de un plan urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en sí el ciudadano ha participado desde que elige a su autoridad, o sea, desde que yo elijo a mi autoridad, porque yo creo que es la ideal, la mejor, ya pues ese distrito, esa ciudad, le ha dado esa responsabilidad y esa tarea a ese gobernante, en ese caso, a este alcalde, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de confiar en las autoridades a las que hemos elegido. Sí me parece importante que participen los vecinos, porque claro, o sea, vecinos en general, ciudadanos en general, cada uno también tiene sus intereses y no se va a truncar todo un proceso de planeamiento urbano de repente por un grupo de vecinos que en la práctica podrían traerse abajo un plan urbano que esté bien diseñado, ¿no? Entonces yo creo que eso debería de haber siempre una cabeza, un líder. No puede ser que en un proceso tan importante hayan varias personas o varios grupos de personas o representantes que puedan tener la determinación final sobre algo, ¿no? Por eso hay un líder que convoca, que llama a la conversación, que escucha, que recoge lo mejor de cada aporte y que finalmente es el que va a tener la responsabilidad de política, en este caso, de aprobar un plan urbano, ¿no? Eso sí me parece importante, ¿no? Gracias, Fanny. Víctor, ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la participación ciudadana? Mira, yo como promotor inmobiliario no te puedo responder mucho porque, ¿cómo se llama? Yo ya recibo las leyes y yo trato de ejecutar. Ahora te hablo más como un ciudadano. Entonces, cuando salieron, digamos, varios, digamos, artículos de periódico donde decían que estaban restringiendo la participación ciudadana, obviamente yo me escandalicé. Dije, ¿cómo es eso posible? Veo el proyecto de ley y de pronto me encuentro con otra realidad, en donde sí, o sea, no se está dejando de promover que el público, ¿cómo se llama?, participe. No se está dejando de promover que estén en la parte de elaboración. Lo que he entendido, y al menos acá personas con temas legales, están sacando como que una palabra que se llama la coaprobación, si no me equivoco, o el Coproducción, tema. coproducción. Exacto. Entonces, la coproducción. Entonces, ahí me vienen dos ideas. Uno, dónde se define la línea entre lo que el público expresa que necesita y el ingreso de los técnicos para tomar la decisión correcta, porque efectivamente han estudiado de cómo hacerlo y volver realidad las exigencias del público? Tiene que existir ahí una línea. Porque si personas que con todo derecho expresan sus malestares, también toman las decisiones, pero no lo hacen pensando en el largo plazo o en el futuro, pueden truncar buenas decisiones de los técnicos que están tanto en el ministerio como en las municipalidades. Justamente
ese es el trabajo del gobierno, que tengan las personas ideales para poder recabar la información y ponerlo. Eso sí, si no cumplen con recabar la información de la ciudadanía, si no cumplen con realmente escuchar a la ciudadanía, deben ser sancionados, porque ese es su trabajo, escucharlos. Pero también tenemos que darles a ellos el suficiente poder para poder tomar la decisión final. Y les pongo un ejemplo preciso. Tal vez no vaya mucho con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, pero, por ejemplo, yo como promotor inmobiliario, cuando hago vivienda social y hago un departamento, por ejemplo, que va a tener, que está ubicado en un primer piso y tiene un patio, muchas de las preguntas que me hacen las personas es, ¿puedo techar mi patio para hacer un dormitorio más? Y eso quita ventilación del departamento, quita iluminación natural, que va a hacer que gasten más ¿cómo se llama? En luz. Te aseguro que muchas personas van a decir, es mi propiedad, yo debería tener el derecho de poder techar eso y hacer un dormitorio más si deseo. Pero ¿eso es técnicamente correcto? ¿Y qué pasa si el público, porque dice, no me están tomando en cuenta, por lo tanto me bajo la iniciativa que probablemente también tiene otras buenas iniciativas y se atracó todo? Imagínense que eso ocurra, por ejemplo, con temas de zonificación, porque las personas no entienden probablemente los términos, y no porque no sean personas hábiles, sino porque estamos hablando de cosas altamente técnicas. Yo que llevo 10 años en el mundo inmobiliario, me cuesta todavía entender ciertas cosas, y aún así me tengo que asesorar de técnicos que saben del tema. Lo mismo debe ser en este tema de la participación ciudadana. Entonces, leyendo claramente lo que dice el proyecto de ley, sí estoy, o sea, tengo mis dudas sobre un tema de cómo se debe redactar, pero sí estoy de acuerdo que se tiene que definir y que el público debe tener acceso a decir lo que necesita, pero no necesariamente quitarle el poder de decisión para que pueda ser realmente ejecutado a los técnicos. Y creo que eso se está logrando con el tema de la coproducción. Sí, Gracias. solamente quería agregar algo adicional, ¿no? O sea, Ujú. es importante lo que dice Víctor, la autoridad es la que toma la decisión, para eso es autoridad, pero sí tiene que ser convocante con todos los actores que tienen que participar. Ahora, este tema de la participación ciudadana ya se da. Yo estuve, bueno, inmersa en un proceso de cuando fui funcionaria de plan urbano, bueno, que quedó trunco, pero sí pasamos todas las etapas, ¿no? Y recuerdo muy bien que se convocó primero a los dirigentes personas representativas por sectores, pero luego se convocó a los sectores en general, a todo el que quiera venir y se escuchaba y se recogía todas las inquietudes, cuál era la visión también de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué era lo que querían de su distrito? Y yo creo que a partir de toda esa información, lluvia de ideas, es la autoridad junto con el personal técnico que está a cargo de este proyecto de planeamiento urbano, de ver qué es lo mejor para el distrito, de concebir, en este caso, la visión que también tiene la autoridad por un lado, los vecinos, los ciudadanos por otro, y de repente también las entidades más representativas que existen en la zona, ¿no? Entonces, sí es importante, pero yo creo que cuando se trata de un proyecto tan importante, valga la redundancia, como un plan urbano, sí tiene que haber un líder, alguien que dirija, y no pueden haber dos o tres personas o tres entidades o tres grupos que tomen la decisión final. En el proyecto de ley se habla de toma de decisiones y se habla de coproducción. Sí me parece interesante que en la ley se habla de toma de decisiones y de coproducción. Yo creo que sí es importante que en el proyecto de ley que han presentado se esté regulando eso, ¿no? O sea, no es que se haya quitado la voz al vecino, al ciudadano, no. Simplemente que creo que se está poniendo la voluntad del vecino, la opinión del vecino en el lugar que corresponde, en el lugar de que tiene que ser escuchado y también tiene que ser el líder y el político lo suficientemente receptivo para tomar en cuenta esto al momento de tomar la decisión final. Gracias, Fanny. Fernando, tu posición sobre esto. A ver, voy a ejemplificar tres cosas nada más, o sea, no, para que se entienda la posición. En el caso que Víctor dice, y tiene que ver con el tema de la generación de plusvalías todavía, sorry que me quede colgado en eso, un cliente alguna vez iba a construir un edificio
y construyó un edificio de una avenida que tuvo que hacer una zanja de casi 300 metros para hacer su tendida de agua, ¿no? Su red de agua, desagüe y todo. Y gastó como 200.000 soles para un proyecto de 60 unidades de departamento. ¿Ok? Mira la incidencia. Cada uno de esos 200.000 soles se tiene que distribuir en los precios de los departamentos, los estacionamientos y todo eso. ¿Ya? Ahora, fueron 3 cuadras de tubo. Quiere decir que todos los vecinos antes se beneficiaron y nadie pagó un sol por eso, lo pagó el desarrollador inmobiliario y le trasladó el precio al que compró la vivienda final. Eso es la deformación del tema de las plusvalías, de estas cosas de que ahora le están cobrando al desarrollador una cosa más, cuando ya le cobran al desarrollador un montón de otras cosas y le exigen invertir en un montón de cosas que no debería. Si preguntan por qué ha subido tanto el acceso a la vivienda es por este tipo de cosas, ¿no? Punto número 2, sobre el tema de la participación ciudadana. ¿Conocen el caso del túnel de la Molina? Sí, O sea, bueno, literalmente es una asociación de 20 personas de Los Álamos que viene firmando hace tiempo para que no se construya un túnel que va a beneficiar no al distrito de La Molina, va a beneficiar a todo el cono este, ¿ok? Que solamente hay 3 o 2 accesos y este sería un acceso más. Y no solamente eso, sino que eso es una interconexión más que ayudaría al flujo con Manchay, Lurín y todo este potencial otro anillo periférico, así como se está haciendo el anillo periférico en el norte, pues también. Entonces, ahí hay otra traba más que se ve trunca. ¿Por qué? Porque los intereses de pocos priman sobre los intereses de muchos. Y ahí también está la deformación en la participación ciudadana, lo cual concuerdo plenamente con Víctor y con Fanny. Y el último punto, para regresar a lo que empezamos hablando, sobre los cambios de zonificación y las áreas mínimas. Eso de las áreas mínimas es una deformación que viene por los dirigentes locales, que comunican sus preocupaciones, comunican sus intereses a los alcaldes, y los alcaldes sin una entidad técnica intermediaria toma esto y lo hace efectivo porque finalmente son votos, son personas que votaron por ellos y ellos creen que están representando sus intereses, pero no saben que en verdad están disparándose en el pie y necesitan mejor preparación para no hacer caso a sugerencias que vienen sin respaldo técnico. sí, solo Vanessa, que por favor. quería precisar sobre esos 2 puntos que Fernando comenta. En el caso de La Molina, mira, es muy interesante lo que tú comentas. Como te digo, yo he sido funcionaria de Surco muchos años y sé de primera mano del problema del túnel de La Molina, pero yo creo que va más allá de eso. O sea, claro, el vecino se puede oponer, pero vamos a las autoridades que lo permiten. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades tienen el chip de ser autoridades populistas. O sea, si el vecino no le gusta algo, así sea bueno, le doy el gusto al vecino porque no quiero problemas con ellos. O sea, tampoco es llegar hasta ese extremo. O sea, el interés público tiene que primar sobre intereses privados, particulares, podríamos decir, de un grupo de vecinos, ¿no? Entonces es algo que va a hacer mucho bien a la ciudad, pero no quiero que pase por mi casa porque va a pasar, no sé, pues el sistema Los de transporte camiones, público por aquí de repente y va a venir gente de los conos a los paraderos. Entonces no, 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 no. Entonces voy, le hago un plantón al alcalde, tú me tienes que apoyar, no sé qué. Y el alcalde lo que hace es ir al alcalde de Lima y decirle, oye, mis vecinos no quieren, tú también te vas a ganar este problema porque te van a venir aquí a hacerte el plantón, pero la política de transporte público de Lima se puede ir, entre otras palabras, al cacho por un grupo de vecinos, ¿no? Esto respecto del tema de La Molina. Y respecto de las áreas mínimas pasa totalmente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿pasa por qué? Porque, claro, son vecinos que ven el tema de áreas mínimas igual tuburización. Acá van a venir un montón de gente y me van a romper la tranquilidad de mi vecindario. Entonces, es lo mismo, ¿no? Y van a la autoridad y la autoridad, como no tienen la capacitación técnica, y ahí vuelvo al tema que estuve hablando hace unos minutos, nuestras autoridades políticas o los que quieren acceder a cargos de alcaldes, de regidores, de gobernadores, tienen que tener una preparación urbanística. Y yo creo que ahí sí sería bueno que tanto el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Vivienda, las asociaciones de urbanistas y los mismos partidos políticos en sí puedan interesarse en aprender, en saber, en saber qué es
una visión de ciudad, qué es lo importante. No, solamente se preocupan en, bueno, pues lo que es relevante a los ojos, ¿no? Las cosas concretas, materiales, ¿no? Esas son obras, ¿no? Pero todo lo que es la elaboración de un plan, herramientas estadísticas, no les interesa. Y todo eso conlleva justamente estos problemas de los que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, pues, o sea, finalmente uno no puede tomar estrategias y no puede tener éxito en ningún juego si es que no conoce bien las fichas y las reglas, pues. Claro. Bruno, ¿alguna consulta sobre este tema que hemos tratado? Sí, interesante y justamente eso, ¿no? Poniéndonos tal vez al otro lado del tema de la participación ciudadana. Eh, Tal vez cómo, es decir, qué tanta injerencia justamente puede llegar a tener un vecino en una obra, en una construcción, por ejemplo, que tiene que ver un vecino de un distrito con una obra que tiene que ver con la provincia, por ejemplo, con la mejora de la planificación de la provincia. Cómo delimitar, tal vez a nivel legal hubiera sido bueno que tal vez esté Andrés también, cómo delimitar tal vez la participación ciudadana, si estos intereses de alguna manera pues podrían ir a veces en contra de un plan urbano macro de relevancia, ¿no? Creo que ya el marco normativo existe, o sea, sí te dicen que el fin colectivo está por encima del fin individual, eso está dicho desde el principio, pero en la práctica no se aplica. Y si quieres tener otro par de ejemplos más claros que el agua, fue todo el proceso de expropiación del aeropuerto Jorge Chávez y todo el proceso de expropiación del Sanjón. O sea, finalmente se convirtió en una negociación hasta que uno quería vender y todo, y nunca hubo realmente una presión efectiva y terminó demorándose 20 años en gestionarse. Y ahí fue que los propietarios individuales de los lotes que estaban en la zona de amortiguamiento no querían vender, estaban esperando mayor valor metro cuadrado. Entonces, otra vez, el chiquito se primó por encima del grande, pues, ¿no? De la colectividad. Oye, más que quisiera... Yo tengo una pregunta general para todos y tiene que ver en realidad con... Depende mucho esto de, por ejemplo, municipalidades provinciales, pero estaba pensando en la falta de capacidad de gestión pública que tenemos a nivel nacional. Entonces, qué tan realista va a ser poder llevar este plan finalmente a ponerlo en marcha si es que no tenemos capacidad en los municipios y ahora que está entrando van a haber cambios? ¿Qué tanta capacidad va a haber de poder manejar eso con esa falta de gestión actual que hay, Fernando? Si me permites, o sea, lo que a mí me parece interesante, y me corregirá Fanny, es que se está armando toda esta escuela de revisores urbanos que tienen que responder a lo que dice la ley y a lo que dice el reglamento, no a lo que dice el alcalde ni a lo que dice el ministro, ¿ok? Entonces, si se llega a reglamentar bien esta situación, ahora lo que seguiría es capacitar a los revisores urbanos, ¿no? Para que hagan una adecuada fiscalización y cumplimiento de todo esto. Y no tiene nada que ver el alcalde es un administrador, el alcalde tiene que ver por la limpieza, porque haya orden, porque su gente esté técnicamente trabajando cómoda y tenga todo lo que necesita, por sensibilizar las opiniones de los vecinos y transmitirle esas opiniones a las entidades planificadoras correspondientes de una forma que puedan ser atendidas, pues. Pero no, ellos más que eso no deberían de hacer. Claro, sí. Bueno, el tema de los revisores urbanos yo creo que se está profesionalizando cada día más. En mi opinión, deberían tener la condición de inclusive funcionario público, como los tienen también muchas veces en las municipalidades los presidentes de comisión. Sí deberían el ministerio darles más respaldo, ¿no? Pero también deberían ser también fiscalizados, ¿no? Así como tú les das las facultades, también tendrían que fiscalizarlos más. Pero yo creo que es una buena alternativa ante muchas veces, como dice Fernando, en las comisiones existen 3 miembros y uno de ellos es el representante de la municipalidad. Y muchas veces el representante de la municipalidad no toma las decisiones necesariamente dentro de lo técnico y dentro de lo legal, sino dentro de lo político, dentro de lo que su jefe, que es el alcalde, le indica que tiene que hacer, ¿no? Entonces, con el tema de revisor urbano esto es diferente, porque el revisor urbano obedece simplemente la normativa.
Sí, en la práctica se están dando los casos que las municipalidades no están dando las facilidades a los revisores urbanos para que se puedan ingresar los expedientes, o cuando tienes un expediente que ha sido aprobado por revisor urbano en la conformidad de obra, la municipalidad es más dura contigo. Por eso es importante que también al revisor urbano pueda haber conformidades de obra para que se rompa eso. Pero sí me parece importante fortalecer la figura del revisor urbano, profesionalizarlo aún más, brindarle todas las herramientas a nivel del ministerio para que pueda ser una alternativa para reducir plazos, ¿no? Porque muchas veces también en las municipalidades un expediente puede demorar un año en verse, ¿no? Aproximadamente entre anteproyecto, proyecto, año y medio. Estos plazos se pueden reducir de repente a 6 meses si es que entra un revisor urbano pues, en la aprobación, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que esta figura se fortalezca aún más, ¿no? Gracias, Fanny. Bruno, no sé si tienes alguna consulta adicional que quisieras hacer. Bueno, en general, también José Carlos, en general, entiende de que esta ley, pues, de alguna manera podría apoyar para seguir incentivando el acceso también a la vivienda de mucha gente, fuera también de la vivienda social, ¿no? Aparte de ese segmento. Pero evidentemente todavía hay una coyuntura tal vez externa, pues complicada, externa al mercado, digo, como por ejemplo subida de tasas, o de algunas de dificultades que podrían presentarse para el mejor acceso. Cómo tal vez esta ley vende que en general podría de alguna manera paliar estas problemáticas, dejándolas también un poco de lado, ¿creen ustedes? Si disminuye el riesgo, disminuye la tasa de interés en general, ¿no? En la que se pide préstamo el desarrollador y en la que se pide el préstamo la persona. Y lo otro es que al tú tener un modelo más predecible, tienes más gente invirtiendo en desarrollo y por lo tanto hay más oferta y al haber más oferta hay más posibilidad de disminuir la brecha de vivienda, que hay muchísima demanda, pues, ¿no? Y al haber más oferta, tú reduces el producto sustituto y a largo plazo tienes más impuestos, mejor calidad de vida y todo esto. En líneas generales, por lo menos de todo lo que hemos estado viendo, casi todo lo que se ha propuesto está bien, ¿no? Me parece que lo único realmente complicado podría ser el tema de las restricciones a la vivienda de interés social y los cambios de zonificación que se están devolviendo a las locales. Fuera de eso, pareciera de que los incentivos van a tener un impacto positivo en el desarrollo. Mira, en mi opinión, dos precisiones. La ley DUS me parece una buena ley. Y yo creo que el proyecto de ley que están presentando la congresista, me parecen cambios que realmente son beneficiosos. Una presión de lo que dice Fernando, de nuevo, lo que estaba viendo no le están devolviendo a las distritales el tema de cambios de unificación. Solamente están tratando de que quede por escrito el que se puedan hacer cambios de zonificación específicos. Y agregando un poco de lo que comentaba en su caso el arquitecto, o perdón, el doctor Devoto, que estuvo en la reunión, eh, lo que él está tratando de indicar es que este cambio de zonificación específico que ya se lleva en la provincial se haga también una vez al año como se están haciendo la renovación de los planes. Que eso era lo que se había Eso, propuesto y que se ha ajá, sacado, ¿no? claro, como que ya no se haga, digamos, en el año, sino que se haga digamos, en cualquier momento. Ya. Mira, eso realmente yo lo veo totalmente debatible. Creo que está claro que se necesita el cambio específico y que tiene que ser recontra regulado, bien, bien regulado, porque si no, se puede utilizar como una herramienta para, digamos, cosas que no se deben. Pero sí, definitivamente, tanto el proyecto de ley como la ley actual dice que esto tiene que ser a nivel perdón, y ahí va a cometer el mismo error, tiene que ser a nivel provincial Claro. y debe quedar a nivel provincial. Y creo que ahí todos estamos de acuerdo que debe ser la provincia la que maneje esto. ¿Mm? Qué interesante, porque, o sea, antes de las semanas pasadas yo estaba más o menos preocupado por los cambios que se estaban haciendo y por las cosas, pero después de conversar ahora en profundidad estas cosas, veo que no, que
hay poco riesgo acá, ¿no? O sea, está bien interesante el escenario. Vale la pena que se avance, pero sí hay que participar para observar algunas cosas que sí pueden deformar en el tema de, bueno, del acceso a la vivienda social, ¿no? O de interés social. Definitivamente el poder promover la vivienda social es un objetivo en común para todos y lo que sí me gustaría, por ejemplo, es que estos cambios del proyecto de ley está tocando justamente en mejorar, digamos, la redacción o temas importantes acerca de eso. Entonces, creo que si bien tiene que ser todavía discutido, digamos, en las comisiones como corresponde, estamos viendo que el decreto de ley está haciendo más claro el tema de la participación ciudadana, que acá todos nos hemos puesto de acuerdo que efectivamente tiene que aclararse. Estamos viendo que efectivamente se tiene que revisar el tema de el financiamiento urbano, en donde a generar nuevos tributos o generar estos nuevos impuestos a la plusvalía, en lugar de mejorar y funcionar, pueden ser un incentivo perverso y el proyecto de ley está tocando esos temas. Probablemente en otros puntos todavía necesite debatirse, pero creo que ha puesto sobre la mesa cosas que sí tienen que hablarse, porque el proyecto, la ley actual como está, si bien es bueno, se puede mejorar. Y la verdad que eso es importante porque, a ver, una ley no está escrito sobre la piedra y no debe evolucionar. Justamente también el doctor Reboto comentó de que antes teníamos una forma visual de verlo de los años 60 y ya estamos en el año 2020, más allá del 2020. Entonces, tenemos que evolucionar y va en ese sentido. Entonces, a mí sí me gustaría y voy a, ¿cómo se llama? Tratar de ver, digamos, los debates que se den en la comisión de vivienda cuando ingrese definitivamente a discutirse este proyecto de ley. ¿Y saben qué sería bien interesante? No debería verse solamente en el proyecto de vivienda, porque si se está hablando temas de la plusvalía y de nuevos tributos, eso no es solamente vivienda, eso tiene que pasar también por la Comisión de Economía. Y el MEF debería también estar, ¿cómo se llama?, dentro de eso, porque, a ver, no solamente porque a alguien se le ocurrió generar un nuevo impuesto y pasarlo por vivienda es la manera correcta de hacerlo, no me tiene mucho sentido. Esto es un tema de debate de muchos actores y hay que ponerlo sobre la mesa justamente para que ellos, que son los especialistas, porque, a ver, acá creo que somos personas que sabemos de ciertos temas, pero acá hay acaso un abogado tributarista, ¿no? Dentro de las comisiones, ¿hay abogados tributaristas? No, y ellos son los que realmente deberían verlo. Y he visto muchos debates acerca de eso. Por ejemplo, el Instituto Peruano de Economía justamente sacó un informe hace varios meses en donde estaba mencionando que hasta este tema es un poco inconstitucional exactamente en el tema de los tributos, porque se están generando tributos que no deberían generarse. Entonces, ya la ley está chocando con la Constitución. Entonces, debe reformarse. Por eso debería, digamos, desaparecer la ley. No, al contrario, la ley DUS es buena y debe mantenerse. Pero están precisando que 18 artículos de 103, o sea, la esencia de la ley sigue ahí y eso es algo bueno. Necesitábamos esa ley. Gracias, Víctor. Funciona, ¿eh? Fanny, ¿algo que quisieras para concluir, para cerrar la reunión? Bueno, agradecerles la invitación y creo que hemos podido conversar sobre los temas más importantes, sobre los beneficios que está trayendo esta ley, la ley DUS, y sobre aquellos, de repente, puntos que podrían ser cambiados o podrían ser mejorados, ¿no? Para que pueda ser más aplicable, se podría decir, a la realidad, ¿no? Entonces, me parece muy importante tener ese tipo de reuniones y poder intercambiar también ideas entre todos, ¿no? Y creo que también se han fijado temas que creo que en el día a día y en el tema más práctico son problemas, ¿no? Para el sector inmobiliario y ver también de qué manera poder darle solución a partir de una normativa o el desarrollo o la inclusión de repente de este tipo de soluciones en alguna norma que se vaya a redactar a futuro, ¿no? Gracias. Gracias a todos por participar en este tema. Igual estamos como
a ver el tema, todavía faltan 4 reglamentos para que se presenten y ver lo que pasa con los cambios que se están proponiendo. En Bueno, fin, ya salió el reglamento 1, falta el 2 y el 3, ¿no? entonces falta todavía esto y ver qué va a pasar con el tema de la propuesta de los congresistas, así que es un tema que recién está comenzando a entrar en la discusión pública de manera más fuerte y bueno, Es, ya estaremos hablando un poco más adelante también es del un tema. año hermoso para la legislación urbana. Cambios Sí. así no se ven todos los días ni todos los años. De hecho, es un año ansioso, diría yo, para el desarrollador inmobiliario. Definitivamente. Por ejemplo, esa propuesta de las 5 macroregiones que también se había comentado, eh, como tal vez, quiero, bueno, no sé si se va a seguir con la nueva alcaldía de Lima al menos. O sea, el plan de desarrollo metropolitano aprobado es lo que está Realmente rigiendo, ¿no? Ujú. Lo que tendría que hacer en la siguiente gestión es a partir de eso desarrollar, ¿no? Ya planes ya específicos, ¿no? Para cada distrito, ¿no? Eso debería ser, no volver a evaluar lo que ya está aprobado, ¿no? Aparte sería retroceder otra vez, porque, o sea, si Exacto. el objetivo de esas 5 macroregiones era hacer criterios de planificación más unificados para que no esté tan atomizado por distritos, bueno, ahora todo se ha ido a una gran macroregión que planifica a todas esas 5 macroregiones, ¿no? Entonces, lo que podrían haber simplemente son consejos municipales agrupados en macroregiones que puedan discutir temas de interés, pero que todo se tiene que presentar a la provincial. No hay por qué regresar a eso. ¿Algún tema para cerrar, Fernando, para cerrar la reunión de hoy? Eh, Tema para cerrar, creo que no. Pienso, bueno, gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Fanny. Gracias, Bruno. Gracias, José. Y bueno, gracias, Andrés también. Ya no está con nosotros. Pero sabes que me voy feliz de esta reunión. Creo que hay mejores vientos de los que pensaba antes. Y lo que me dice es que provincia se va a poner bien interesante. Hay que ver qué planes se están aprobando en provincias.